Bienvenidas y bienvenidos a Pura Literatura, el podcast para lectores y escritores sin etiquetas, historias, ideas y voces que inspiran. ¡Arrancamos! Hola, hola, bienvenidos a esta sección de Pura Literatura. Aquí no solo hablamos de libros, también de cómo suenan. Si amas la voz, las historias y los audiolibros, este es tu sitio. Yo soy Laura Nistal. Y yo soy Alejandro Jiménez. Los dos hemos estudiado locución profesional de audiolibros y doblaje. Y te vamos a acercar un poquito más a algo que nos encanta, los audiolibros. ¿Sabías que los audiolibros no son un invento moderno, que existen desde hace como más de un siglo? Y ahora mismo pues están viviendo su época dorada con plataformas como Audible o Storytel que están arrasando. Pero vamos a hacer un viaje en el tiempo porque esto de los audiolibros empezó hace más de 100 años. Nos ponemos en situación. Año 1877. Thomas Edison inventa el fonógrafo, que es un dispositivo para grabar y reproducir sonido. Él propuso su invento para grabar Nicholas Nickleby de Dickens y ese hubiera sido el primer audiolibro, pero grabar una novela completa sobre cilindros de cera era imposible, ya que los primeros registros solo podían contener unos minutos de audio. O sea, imagínate tener El Señor de los Anillos en cilindros de cera. O sea, necesitas un camión para llevarlos. Totalmente merece la pena. Pero bueno, la idea del libro hablado no nació hasta 1920, cuando el Real Instituto Nacional para Ciegos empezó a investigar maneras de grabar libros para personas que no pudieran leer. Los estadounidenses se adelantaron y en los años 30 la Biblioteca del Congreso invirtió en un proyecto conocido como Books for the Adult Blind Project, ya que había muchos veteranos de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial que sufrieron lesiones en la vista. Anne T. MacDonald desarrolló la grabación para ciegos y dispuso de un estudio para esto y se grabaron muchísimos textos, entre ellos la Biblia, libros de Edgar Allan Poe, poemas. Vale, como dato curioso o escabroso, en 1935 Reino Unido repartió los primeros libros hablados: El asesinato de Roger Ackroyd de Agatha Christie y Tifón de Joseph Conrad. Se grabaron en discos de vinilo de larga duración, o long play o LP como los conocemos, y eran de 25 minutos por cada lado. O sea, la mayoría de libros ocupaban 10 discos para reproducir en gramáfono. Pero es que ocurrió la tragedia. El estudio donde se grababan fue bombardeado en 1940, así que buscaron uno temporal que también fue bombardeado. Ya es mala suerte. Ya. Y los Estados Unidos dijeron, oye, pues vamos a echarle un cable. Y enviaron agujas de gramófono y demás para que continuaran la producción. Pero el envío también fue bombardeado. Y ya sí, el segundo envío que llegó a Reino Unido, pues este llegó sano y salvo, pero es que es escabroso esto. Pues cabroso y bastante de gente gafe, ¿eh? Sí. Seguimos viajando hasta la década de 1950, donde se grabó el primer audiolibro en Nueva York, gracias a Barbara Holdridge y a Marianne Rooney, que cofundaron Caedmon Records. Ellas convencieron a un poeta galés llamado Thomas Dylan de grabarle mientras leía su poema La Navidad de un niño galés. Y fue un descubrimiento porque se encontraron que la voz de Dylan era enérgica y además interpretaba sus poemas. Y de los discos de vinilo pasamos a 1949 y las cintas de audio magnéticas, pero tenían un problema, y es que estas tenían que cargarse manualmente y enrollarse, y que pesaban un quintal. Así que para una persona ciega, pues esto era muy complicado. Claro, y si lo estás haciendo pues, para ese target de persona, ¿no? Pues al menos pónselo fácil. Claro. Entonces, en 1969, se inventaron los cassettes. No sé si los que nos escucháis recordáis lo que son los cassettes, pero existieron. Yo no sé cómo tú sabes qué son los cassettes. Porque yo los llegué a ver un poquito. Yo cuando era pequeño tenía cassettes. Recuerdo tener un cassette con la canción de La Bomba. ¡Ostras! Sí, yo grababa canciones de la radio en cassettes y luego con un bolígrafo tenías que rebobinarlo, digamos. Claro, claro, claro. Hombre, la técnica milenaria del bolígrafo. Sí. Pero bueno, que nos perdemos, Laura. Sí. Como decía, en 1969 se inventaron los cassettes para grabar los libros hablados. Eran más ligeros, más compactos y fáciles de usar, y fáciles de rebobinar con la técnica milenaria del boli. Entonces, las bibliotecas de Estados Unidos y Reino Unido se llenaron de cassettes con audiolibros acompañados de las ediciones de tapa dura. Y cuando surgió el Walkman y podías llevarte el audiolibro contigo, ya fue la hostia. Ya en 1984 había 11 editoriales que contaban con producción de audiolibros y fue entonces cuando apareció Brilliance Audio, que inventó una técnica para grabar el doble de contenidos en el mismo cassette. Que como curiosidad decirte que Amazon compró Brilliance Audio en 2007. Curioso. En 1980 aparecieron los discos compactos o CDs, que esto ya seguramente lo conozca más gente,
Y esto hizo que el mercado de los audiolibros se consolidara al mismo tiempo que el gremio literario y otros clubes con suscripciones empezaron a ofrecer audiolibros. En la época era todo un boom, tanto que en 1987 Publisher Weekly, una revista norteamericana de noticias dedicadas a editores, bibliotecarios, libreros y demás, comenzó a dedicarle una columna a la industria de los audiolibros. En ese momento, la venta de audiolibros alcanzó el 75% en todas las librerías. Para que os hagáis una idea, la industria del audiolibro tenía un valor estimado de 200 millones de dólares. Hacia finales de los 90 y comienzo del 2000 se inicia la era de podcasts digitales y audiolibros gracias a formatos de audio comprimido y reproductores tipo MP3. Para ese momento, el valor de la industria ya era de 1.500 millones de dólares por año. Que yo no sé vosotros, pero yo soy incapaz de concebir esa cantidad de dinero. Es que se dice muy rápido, pero es mucho dinero, ¿eh? Y en 1997, Audible fue pionero en introducir en el mercado el primer MP3, que fue antes del iPod, y se llamaba The Audible Player. Era más pequeño que un Walkman y costaba unos $200. Y fueron los primeros en crear un sitio web para comprar y descargar audiolibros en formatos digitales. Pero no se acaba ahí. En el 2005, Hugh Maguire creó LibriVox, un sitio web donde narradores voluntarios prestaban sus voces para grabar libros de dominio público, sin royalties. Legados literarios importantes como Jane Austen o Shakespeare. Para que os hagáis una idea, en 2012, LibriVox tenía un catálogo de 6.244 libros. Te hace falta una vida, ¿eh? Para escuchar todos esos libros. Y dos. Y debido a la pandemia de 2020, que todos recordamos, hubo un incremento en el consumo de audiolibros, permitiendo pues, que muchos se refugiaran en sus historias. Pero esto no ha acabado. Cada vez hay más demanda de audiolibros en nuestro país, pero ¿sabes cómo se graban? ¿O qué necesitas para que sea un buen audiolibro? ¿O quién los graba? Pues normalmente, respondiendo a esta última pregunta, ¿no? Son narrados por actores y actrices de doblaje profesionales que no solo leen, sino que además interpretan mientras leen. Normalmente cuando lo hacemos cambiamos el tono, el ritmo y damos vida a los personajes cambiando nuestra voz para adecuarnos más al personaje que estamos haciendo. Una buena narración puede hacer que la historia cobre vida, engancharte y que no puedas dejar de escuchar. Es como ver una obra de teatro basada en un libro que ya conoces y que está solo en tu cabeza. ¿Es eso raro? Un poco, pero te entiendo. A veces es el propio autor el que le presta voz a la narración, como por ejemplo, Por si las voces vuelven de Ángel Martín o La Casa de los Espíritus de Isabel Allende. Y no se graba todo de una vez, es que sería imposible. 4 horas de grabación, más o menos, puede ser 1 hora de audiolibro. Y es que se editan muchísimo, se borran las pausas, las respiraciones, el ruido que puede hacer la ropa, toses, saliva. El editor limpia, o el técnico de sonido limpia y ajusta hasta dejarlo perfecto. Y es que grabar es muy lento. O sea, un audiolibro de 10 horas pueden ser unas 60 o 80 horas de trabajo perfectamente. Claro, además la edición es muy importante porque creo que hasta que no te pones delante de un micro no eres consciente de la cantidad de ruidos asquerosos que hace tu boca mientras hablas, como estos y estas cosas, ¿no? Que el micro además del estudio lo graba todo. Y da mucha grimica escucharte con esos ruidos a veces. Y escuchar el silencio, porque parece muy sencillo, pero al menos a mí me pasaba que era meterte en la sala de grabación y estar tan en silencio que te pones nervioso y acabas haciendo muchos más ruidos. Sí, te acabas moviendo más, la ropa suena más. Si llevas pulseras o cosas así, ya la has cagado. Mm. Pero bueno. Y luego, claro, aparte del tema de la edición, ¿no? De los sonidos y tal, cuando estás narrando, tema de nombres. Ah, Porque ya sabemos, sobre todo si leéis fantasía, ¿no? Que los nombres son un tema. Cuando te equivocas con la pronunciación de un nombre, ¿qué? Porque claro, es Kaelana, Selena, Seleinia, eh, como sea, pues toca volver a grabar. Y si la frase de antes también se ha colado un poco, pues tienes que grabar desde antes. Y claro, todo esto retrasa mucho más lo que es el proceso de grabación. sí. Y hoy en día tienes muchas plataformas de escucha desde Audible, Storytel, Everand, Libby, Hoopla, iVoox e incluso Spotify. Y con cientos de ofertas. ¿Tienes algún audiolibro favorito, Alejandro? Pues sí, mi audiolibro favorito y es el primero que escuché que estaba bien hecho y que fue el que me hizo enamorarme de lo que son los audiolibros, es El nombre del viento, de Patrick Rothfuss, narrado por Raúl Llorens. Me parece que Raúl lo hace increíble, es capaz de cambiar la voz tantísimo para adecuarse a todos los personajes y te hace meterte en la historia. O sea, yo cuando lo estaba escuchando podía sentir que era Quoth y estaba escuchando mis propios pensamientos con la voz de Raúl. Y ya para mí
Quoth es Raúl Llorens. No puedo escucharlo de otra forma y no puedo... Es así. Para los que no sepáis quién es la voz de Capitán América. Sí, es la voz habitual de Chris Evans, entre muchos otros personajes y actores del mundillo del cine. Pues mira, yo me voy a colar y te voy a decir 2. Tengo Amanecer Rojo. Bueno, sí, mi segundo es Amanecer Rojo. Está locutado por nuestro profesor de audiolibros, que es Lluís Torreyes. Para mí está muy bien hecho. Y luego te diré que Por si las voces vuelven, de Ángel Martín, me gustó mucho. La experiencia de escuchar al propio autor me hizo sentir mucho más conectada. Bueno, es interesante, ¿no? Al final sí que es verdad que los autores pues normalmente no tienen por qué tener formación a nivel de actor o actriz. Sí que es verdad que Ángel Martín pues está acostumbrado, ¿no? a grabarse y que le graben y tiene más tablas en esto. Pero al final, al ser su propio libro, yo creo que tienen la ventaja de que saben cómo quieren decir las cosas, ¿no? Y aunque no tengan igual las herramientas que puede tener un locutor profesional, pueden darle, usando quizá herramientas diferentes, ¿no? La parte de alma que el libro necesita. Exacto. Opino como tú. Y bueno, pues después de tenernos aquí rajando durante un ratito, hasta aquí nuestro primer paseo por el mundo de los audiolibros. Si tenéis más dudas sobre este mundo, cualquier pregunta que se os ocurra, es el momento de dejarnos vuestras preguntas. Y recordad que si os sentís solos, siempre hay un narrador dispuesto a hablaros durante horas. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta la próxima. ¡Chao! Esto ha sido Pura Literatura por hoy, un podcast para lectores y escritores sin etiquetas. Esperamos que lo hayas disfrutado. Déjanos tu comentario y regálanos un like en redes. Nos ayudarás a seguir creciendo y llevando más literatura a todas partes. ¡Hasta la próxima!